Seguimos en Ágora, escuchamos ahí el tren de la vida de desorden público, ¿no? Nuestros números de contacto 0426-565-1980. Me acompaña por vía telefónica JM Mulet, él es científico procedente de Valencia, España. Saludos, JM. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Bueno, eres el autor de Los Productos Naturales Vallatismo. Ese ha sido publicado por la editorial La Etoli, allá en Pamplona, España. Y este libro ha causado mucha controversia. Yo diría que especialmente, yo lo leí completo, yo diría que especialmente por el segundo capítulo, que tú haces ahí una defensa muy enérgica de los transgénicos. Y en el mundo entero el asunto de los transgénicos siempre ha generado controversias, pero yo creo que hay mucha desinformación al respecto y quisiéramos empezar por lo más elemental. ¿Qué es exactamente un transgénico, JM? Bueno, yo matizaría lo del mundo entero. La controversia está en Europa sobre todo y en Sudamérica en algunos países. Pero en fin, yendo a tu pregunta, un transgénico simplemente es un organismo que en el núcleo de su célula, que es donde está el ADN, que contiene toda la información genética, que es lo que hace que tengamos dos piernas, dos brazos y una cabeza, pero también lo que hace que dos personas diferentes no se parezcan físicamente, pues ahí simplemente ponemos un trocito que proviene de otro organismo. ¿Y eso qué utilidad tiene? Pues tiene la utilidad de que conseguimos que ese organismo adquiera una nueva capacidad. Por ejemplo, los primeros transgénicos que se hicieron fueron los de bacterias o los de levaduras, y conseguimos que una bacteria que estaba en el material fecal, como la Escherichia coli, poniéndole un trocito de ADN que provenía de un Homo sapiens, es decir, de un ser humano, fuera capaz de producir fármacos como la insulina o la hormona de crecimiento, lo cual fue una ventaja porque consiguió que se abarataran estos fármacos y que fueran más seguros. Pero si esto tiene tantas ventajas, y tú a lo largo del libro expones muchas de ellas, ¿de dónde vienen los argumentos de la gente que se opone al uso de los transgénicos? Pues depende de cada país, porque no son los mismos argumentos en todos los países. En Europa está muy fácil de rastrear de dónde son argumentos. No son argumentos científicos, es decir, no hay ningún argumento serio de que puedan producir problemas para la salud o para el medio ambiente. Otra cosa es que lo digan y que no sea verdad. En Europa nos cerramos a los transgénicos por una cuestión meramente proteccionista. En Bélgica, que lo utilizó para investigación, y los transgénicos se utilizan para investigación en biología molecular de forma rutinaria desde hace más de 20 años, y por una compañía americana que se llamó Monsanto. Cuando la compañía americana tenía el producto listo para entrar al mercado, las compañías europeas no se habían negado. Por lo cual vieron con buenos ojos que Europa cerrara las fronteras porque era una forma de proteger un mercado para el cual no podían competir. Esto, a su vez, sirvió para que muchas organizaciones ecologistas hicieran una campaña nueva, porque claro, las organizaciones ecologistas también seguían por criterios de marketing y no pueden estar toda la vida con la misma campaña. Entonces, ese fue el motivo en Europa, pero las mismas organizaciones ecologistas que en Europa estaban diciendo que los transgénicos son malos, en Estados Unidos no están diciendo nada. Bueno, y en el principal país productor y consumidor de transgénicos, que es China, ni te cuento, no están diciendo nada tampoco. De forma tal que pareciera que en todo esto hay un trasfondo económico mucho más que los riesgos bioquímicos que hay detrás de ello. Ahora, me llama la atención que la mayor parte de los grupos políticos que se oponen al uso de los transgénicos proceden de la izquierda, salvo China, por supuesto, que nominalmente es un país comunista. ¿Por qué la izquierda está tan atraída a la oposición de los transgénicos? Es que yo creo que la izquierda dejó de ir a misa y dejó de la religión y empezó a creer en cualquier tontería, porque independientemente de los transgénicos, hay partidos de izquierda que defienden cosas como la medicina natural, como la espiritualidad, que es que demuestra que esta gente no se ha leído nunca a Marx, ni a Engels, ni a ninguno de los padres del comunismo, que eran profundamente racionalistas. Es decir, y uno de los características del movimiento de izquierda al principio era la absoluta fe en el progreso, en la razón y en la ciencia. Y en algún momento, desde los años 60 o 70, se lo han dejado y han empezado a creer lo que en España llamamos la izquierda Feng Shui, que es la izquierda espiritual que pide que las terapias alternativas que no tienen base científica las cubra la seguridad social,
que piden que prohíban los transgénicos, es decir, están perdiendo el norte. Y de hecho a mí, que me ha interesado buscar en las raíces del ecologismo, lo de asociar el ecologismo con la izquierda es algo que tiene 20 años, pero que no tiene ninguna base histórica. Es decir, si tú buscas en la obra de Marx y Engels cuando hablaron del medio ambiente, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar por un motivo muy obvio. El comunismo nace del proletariado, y del proletariado que tenía unas necesidades en el siglo XIX, que tenía hambre, que tenía unas condiciones sociales inhumanas. Con la barriga vacía nadie se preocupa por el medio ambiente, y esto es una cosa que los ecologistas no han entendido. Uno puede ser ecologista cuando tiene todas las necesidades primarias, como es la alimentación, como es la educación, cubiertas. Si no tienes la alimentación cubierta, no te haces ecologista, porque tienes antes otros motivos. Y bueno, y si rastreas en el origen del ecologismo, pues el ecologismo se sitúa básicamente en partidos de derecha o de extrema derecha. Las primeras leyes, digamos, de protección al medio ambiente en Europa se hicieron en la Alemania de Hitler. Y en España, el origen de los primeros parques naturales fue básicamente por la burguesía. La burguesía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no la burguesía, la aristocracia rural, que veía que la burguesía de las ciudades les iba a coger los bosques y los campos para coger la leña para sus fábricas. Entonces fueron los primeros que dijeron que querían hacer parques naturales, espacios protegidos, para fastidiar a la gente de la ciudad y para que no les fastidiaran sus cotos de caza. Ese es el origen de los parques naturales y de las primeras leyes de protección del medio ambiente. No tiene nada que ver con la izquierda. Pero independiente de Marx y Engels, mucha gente de la izquierda sí apela, por ejemplo, a todo el movimiento romántico, inaugurado por ejemplo, Mary Shelley, su obra Frankenstein, y la advertencia de que hay de que manipular las fuerzas de la naturaleza puede conducir a peligros. Y claro, muchos de estos empiezan siendo escenarios de ciencia ficción, pero muchos advierten que si nosotros manipulamos el ADN y lo transportamos, un filamento del ADN de otra especie, y lo inyectamos en una especie que no tiene ninguna relación con ella, eso podría generar grandes catástrofes. ¿Qué tan plausible es esa advertencia? A ver, el mito de Mary Shelley es absolutamente irracional. Del miedo a Dios, que no puede ser Dios, el mito de Prometeo, el mito de la Torre de Babel, de que cuando los hombres avanzaban mucho venía Dios y les castigaba porque tenían que estar siempre como esclavos y sometidos. Entonces, si la izquierda tiene ese mito, pues mal va. Entonces, yo te digo que lo que hacemos en un laboratorio cuando hacemos un transgénico no es nada diferente de lo que hace la naturaleza. Dentro de la naturaleza existe un fenómeno que se llama transferencia horizontal, que cualquiera lo puede buscar por Google, que habla que espontáneamente hay especies en el cual intercambian su ADN y es un mecanismo más de evolución. Nosotros lo único que hacemos es ese proceso que existe en la naturaleza, lo dirigimos para que el gen que se intercambie sea el que a nosotros nos interese. O sea que tampoco estamos haciendo nada tan diferente de lo que hace la naturaleza. Y no veo que vaya ningún ecologista buscando qué especies intercambian sus genes, porque es que no daría abasto, son muchas. JM, te voy a pedir que no te retires de la línea porque vamos a ir a escuchar brevemente un boletín informativo y al regreso seguimos conversando sobre este asunto de los transgénicos. Me acompaña JM Mulet, él es científico de Valencia, España. Conversamos con él vía telefónica desde esa ciudad y el tema que nos ocupa hoy son los organismos genéticamente modificados o los transgénicos. Vamos a escuchar un boletín informativo y ya regresamos.